el comité organizador se incorpore a la transmisión para hacer la presentación formal de nuestra conferencista, no sin antes invitarles a usar el chat de transmisión en vivo para dejar sus comentarios y preguntas y usar los hashtags o numerales diálogo CI, numeral Consim 2020, numeral día CI, numeral 7 años diálogo CI y numeral vínculos CI para esta disertación. Muchísimas gracias, Saray. Muy buenos días para todos, querida María Aparecida. Es un gusto, un honor para mí tener la oportunidad de presentarte en este quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Muy bien. María Aparecida Ferrari es docente de libre ejercicio, doctora y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, graduada en Ciencias Sociales por la Universidad de Sao Paulo y en Relaciones Públicas por la Universidad de Anemi Morumbi. Es docente de los programas de posgrado y pregrado en la Universidad de Sao Paulo. También actúa como docente invitada en diversos programas de posgrado a nivel internacional y es autora de varios libros y publicaciones publicadas en Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos. Tiene un haber prolijo en funciones de artículos en investigación nacionales e internacionales. Sus áreas de investigación están asociadas a las temáticas de comunicación intercultural, diversidad cultural, perdón, cultura organizacional, gestión de la comunicación. Como dije antes, para mí siempre va a ser un placer compartir con mi querida maestra, amiga, mi siempre eterna maestra María Aparecida Ferrari, y le agradezco muchísimo hacerse de su tiempo para compartirnos de su sabiduría y experiencia. Le damos la más cordial bienvenida para presentar su disertación magistral titulada Relacionamientos y vínculos en los nuevos espacios de trabajo. Bienvenida, doctora María Aparecida. Hola, buenos días a todos y todas, y en especial a Yanin, querida amiga, venezolana, colombiana. Bueno, estamos todos aquí en ese continente latinoamericano. El trabajo remoto nos ha permitido estar más cerca de las personas, ¿no?, de todos los países de América Latina. Bueno, yo voy a compartir mi tela. Espero que ustedes está ok, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya como mencionó Yanin, mi tema es relacionamientos y vínculos en nuevos espacios de trabajo. En primer lugar, tengo que agradecer con mucho cariño a los organizadores del Quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, justamente con la temática de una nueva visión de la comunicación interna para liderar la estrategia, inspirar el cambio y actuar con flexibilidad y resiliencia. Y en especial a mi querida amiga Yanin Aurora Rincón Quintero, coordinadora general del CONSIN, por la invitación. Y también quiero decir que tuve la oportunidad de asistir a algunas conferencias durante esos días mientras trabajaba, y puedo desear éxitos y que todas las presentaciones que yo pude ver estaban excelentes. Bueno, en realidad lo que quiero aquí hacer con ustedes es reflexionar un poco sobre la importancia de los relacionamientos y vínculos, que es, por decir, la gran estrategia de la comunicación en las organizaciones. Entonces voy a tratar de abordar 4 puntos de la globalización, vulnerabilidades, desafíos enfrentados durante la pandemia, la comunicación interna en tiempo de pandemia y relacionamientos y vínculos como una analogía, como un cemento
para el éxito organizacional, ¿no? Entonces, en primer lugar, vivimos en un mundo en transición. Todos vivimos, sabemos, escuchamos, leemos sobre las crisis y los riesgos que el mundo ha sufrido, así como las vulnerabilidades, ¿verdad? Los flujos migratorios, millares y millares de personas cambiando de país, huyendo en una condición de refugiados, que es una posición bastante complicada en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, como Trump ha tratado de limitar la llegada de los inmigrantes. Además de eso, los desastres ambientales, y yo hablo con yo puedo decir con propiedad, porque ahora Brasil ha pasado por las quemadas más feas, más graves de toda su historia. Entonces, ese mundo en transformación, ese mundo en transición ha destacado principalmente en nosotros, comunicadores, una alerta, una atención para ver qué vamos a pasar después de ese periodo tan complicado. En realidad, la pandemia lo que hizo no fue traer nuevos problemas, sino que la pandemia fue como una ventana abierta para demostrar problemas que ya habían en nuestra sociedad y que en ese momento específico son más contundentes en la relación entre las personas. Yo quería hacer aquí una división entre la globalización y la posglobalización. Estamos ya en la posglobalización, mientras McLuhan en el siglo XX hablaba de una idea muy interesante que era aldea global, ¿no? Que todos nosotros estaríamos unidos de alguna manera. También la interdependencia entre los Estados-nación, el intercambio comercial, alianzas militares, el imperialismo cultural por parte de los países desarrollados. Tuvimos una influencia penetrante y poderosa de las naciones desarrolladas con los países en subdesarrollados o en desarrollo. Y lo que trajo la globalización para nosotros de una manera bastante fuerte y crítica fue la brecha, el aumento de las desigualdades entre los países. Entonces, esta globalización que tenía como un sueño la interdependencia entre los países para que hubiera un desarrollo más sostenible, lo que trajo fue exactamente al revés, un aumento de la desigualdad. Y por eso ahora, a partir de los años 90, empezamos con un movimiento de posglobalización. O sea, es un movimiento en que los países, teniendo en cuenta lo que pasó en las décadas de la globalización, tratan justamente de reparar la ineficiencia de las viejas instituciones nacionales e internacionales. Tenemos ahí los BRICS, que es un nuevo orden, un nuevo grupo justamente de países muy distintos, heterogéneos, que buscan encontrar mecanismos para construir una nueva realidad, pero de toda manera la posglobalización como que es un espacio de negación de todo lo que se firmó en la época de la globalización, ¿no? Y por eso vivimos en un mundo de vulnerabilidades. A mí me gusta mucho trabajar con ese concepto de vulnerabilidades, ¿no? Tanto es así que la llegada del COVID-19 fue algo que no estaba planificado, que la gran mayoría de los países no estaban preparados para una pandemia,
y por lo tanto podemos decir, todos países, personas, instituciones, organizaciones son vulnerables y con eso sufrimos la llegada de este virus y cómo el virus pasó a ser el elemento, el actor más importante en la vida de las personas, en la vida de las organizaciones y en la vida de los países, ¿no? Esa vulnerabilidad es un concepto relativo, dinámico, que puede estar asociado a la pobreza, como también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad, indefensión ante riesgos, traumas o presiones, ¿no? Yo quisiera presentar ese gráfico que encuentro muy interesante, que es el COVID-19, el mundo después del COVID. ¿Cómo cambia, cómo va a cambiar nuestras vidas, ¿no? El aprendizaje para los líderes corporativos, la emergencia sanitaria global, el impacto económico del COVID, la información veraz y de confianza junto a los medios de comunicación, las expectativas de los stakeholders hacia las empresas, el impacto reputacional, oportunidades y riesgos, son todos temas, son esos 7 temas que están en la pauta de nuestro día a día. O sea, cómo los líderes pueden aprender con la pandemia. Cómo la emergencia sanitaria puede ser un punto de partida para nuevas normas de trabajo, ¿no? El impacto del COVID en los medios de comunicación, así como la expectativa de los stakeholders. Y si ustedes pueden ver, alrededor de estos 7 temas, 7 puntos importantes, están temas y públicos que están orbitando alrededor de la pandemia, tratando de buscar cuál es la respuesta para el momento en que la vida vuelva a la normalidad. Siempre pensando que hay 2 cosas importantes. ¿Cuál es la definición de normalidad y cuál será la normalidad post pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia trajo desafíos tremendos para el mundo corporativo, para las universidades, para las instituciones, para el gobierno, ¿no? Por medio del aislamiento social obligatorio, la reclusión en la casa, el trabajo remoto, el uso de las plataformas digitales, porque hay que entender que gran parte del mundo o gran parte de nuestros países en América Latina, las personas no tienen acceso a un computador o a una conexión de Internet, ¿no? Y cómo la distancia física ha causado problemas de salud, problemas emocionales y la doble jornada del trabajo y del cuidado de la familia en un mismo ambiente, ¿no? Y esa incertidumbre trajo, por supuesto, una desconfianza general hacia las instituciones que caracterizan la nueva normalidad. Eso es lo que yo decía. ¿Qué es lo normal? Lo normal sería salir todos los días, llegar a la oficina, trabajar, socializarse con los colegas, mantener una comunicación interna armónica. Ok, pero ¿y ahora esta nueva normalidad? ¿Cómo haremos? ¿Cómo vamos a hacer las reuniones? ¿Cómo vamos a salir para almorzar en grupo? ¿Cómo vamos a saludar los compañeros de trabajo? ¿Cuáles serán las medidas de higiene dentro de las organizaciones? Estos son algunos de los muchos temas que los líderes y los comunicadores
tienen que ahora pensar con mucho cuidado cómo será el regreso a la normalidad. Mi tema trata justamente de los relacionamientos. Entonces, ¿qué son relacionamientos? ¿Qué significa? Es el acto o el efecto de relacionarse y de estar en contacto con, ¿no? Convivir satisfactoriamente bien con los demás. Y el relacionamiento se establece por medio de vínculos. Vínculos esos que pueden ser vínculos oficiales, vínculos permanentes, vínculos que no son permanentes, vínculos que tienen objetivos definidos o no. Entonces, nuestra labor es justamente fortalecer los relacionamientos. Y el relacionamiento que era hasta marzo, el inicio de marzo de 2020, relacionamientos básicamente personales, estábamos cerca de las demás personas y como latinos somos muy cálidos, nos gusta abrazar, besar, estar juntos, estar en grupo. Ese relacionamiento pasó a ser un relacionamiento tras pantalla, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo agradezco muchísimo a Yanin por estar aquí, por relacionarme tras una pantalla con amigos de toda América Latina y América Central, ¿no? Pero por otro lado, me gustaría mucho más estar quizá en Colombia para la realización de este Congreso Internacional, hablando, abrazando, saludando y conociendo personas encantadoras en el Congreso. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es el relacionamiento? Entonces, como yo les comenté, todo relacionamiento es un vínculo que se establece entre dos o más personas. ¿Ok? El tema de relacionamiento es muy fuerte cuando hablamos desde la academia, en términos de que hay literatura, hay investigación, principalmente en el área de la psicología y en el área de administración y gestión, ¿no? En el contexto organizacional, para que el individuo y la empresa se mantengan vinculados, es necesario que ambos se den cuenta de la existencia de un valor y que este valor fundamente la convicción de que vale la pena mantener la relación. O sea, yo mantengo relacionamientos con personas que a mí me gustan o con personas con quien comparto un trabajo, una actividad, un proyecto. Y ese relacionamiento siempre tiene un atributo y ese atributo es el valor, ¿no? Entonces, las bases del relacionamiento son dos. Son valores y convicción. Los valores son atributos que componen, que hacen parte del propósito de una organización. Y los valores son definidos por la alta dirección para ser cumplido por todos los empleados. ¿Ok? Entonces, normalmente la organización tiene 4, 5, 6 valores que están incorporados en su propósito. Valor como atributos como calidad, eficiencia, relacionamiento positivo, armonía, ética, honestidad, son atributos que componen el propósito. Y enseguida tenemos algo que pertenece al individuo, al trabajador, a mí, a ustedes, que es la convicción. La convicción es la creencia de cada persona que yo tengo acerca del propósito de la organización. Y la convicción es lo que es, por decir, el cemento, puede ser el pegamento
que hace con que yo crea en ese propósito y en esa organización. Porque sin propósito no hay relacionamiento, no hay convicción y no hay un vínculo afectivo. Entonces, el relacionamiento es un vínculo y un vínculo afectivo. Yo tengo una relación afectiva con la empresa, con mis compañeros, con la dirección de la organización, con los públicos que están afuera. Porque cuando no hay vínculo afectivo, hay un vínculo normativo, que es el vínculo que yo estoy en la empresa porque necesito trabajar y punto. Pero eso no es suficiente. Además del vínculo normativo, es importantísimo el vínculo afectivo. Y el vínculo afectivo se va a dar cuando existe un propósito muy claro, muy objetivo, y que la gente, al comprender el propósito, tenga la convicción de que ese propósito es algo que pueda ser puesto en práctica, y con eso hay una mayor aproximación del individuo con la organización. Cuando hablamos de la comunicación interna post-pandemia, hay tenemos dos preguntas que yo me imagino que están en las mentes de todos ustedes. ¿Cómo será el regreso al trabajo presencial? Y otro punto que a mí me interesa mucho en mi conferencia de hoy, los rituales, los eventos, las prácticas corporativas van a sufrir cambios en su formato, ¿no? Porque precisamente por el tema de la crisis del coronavirus, en la que todos se desarrolla y que estamos nos desarrollando por medios digitales, echamos mucho de menos la cercanía física, lo que yo comentaba al principio. Todos estamos más o menos conectados digitalmente, pero falta la cercanía física, la comunidad palpable físicamente, ¿ok? Y aquí yo les sugiero la lectura de un libro muy interesante que acaba hace como 2 meses de ser lanzado por una editorial española que se llama Eder, que se llama la desaparición de los rituales. Y ese libro es escrito por un filósofo surcoreano que está muy en boga en los días de hoy, principalmente en el área de comunicación, que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano, pero que emigró para Alemania e hizo todos sus estudios en filosofía, en sociología y en comunicación en universidades alemanas. Y es una persona con una visión muy crítica del futuro y que tiene textos maravillosos. E inclusive hay otro libro de él que se llama La sociedad del cansancio, que también es muy interesante. Pero yo recomiendo que ustedes lean ese libro, que es un libro muy pequeño, son 120 páginas, en que Byung-Chul Han, con el tema de la desaparición de los rituales, dice que la hipercomunicación es una consecuencia de la digitalización y que esa hipercomunicación nos permite estar cada vez más interconectados, como estoy ahora con todos ustedes, pero que esa interconexión no trae para mí, para ustedes, una vinculación y tampoco una cercanía. O sea, es muy bueno que yo pueda ver todos ustedes, ver Yanin, pero lo que me gustaría de hecho sería poder abrazar,
estar juntos, tomar un café, almorzar y discutir temas que sean de interés de nosotros, ¿no? Entonces, Byung-Chul Han dice que la crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los rituales y ni siquiera podemos dar las manos, ¿no? La distancia social ha destruido cualquier tipo de proximidad física y como estamos interconectados por Zoom, por Google Meet o por otra plataforma, seguimos comunicándonos, pero sin ninguna experiencia comunitaria que nos haga felices. Por supuesto que yo estoy feliz de estar con ustedes, pero estaría mucho más si estuviera presencialmente. El virus aísla las personas, agrava la soledad y el aislamiento, y de todos modos domina nuestra sociedad, por lo menos en el momento de hoy. ¿Ok? Otro punto que creo que tiene que ser muy cuidadosamente analizado es el subempleo. Estamos viviendo en un periodo de precarización del trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? El subempleo, el exceso de horas de trabajo en la casa. No hay cómo separar la familia y el trabajo. Hay un deterioro de la calidad de vida. Y mucha gente ahora pasa a sufrir de la síndrome de burnout, que es una depresión, problemas emocionales que afectan el físico y la persona se imposibilita de trabajar. El tema del subempleo, yo no soy abogada, pero es un tema que a mí me toca mucho porque la gran mayoría de las empresas, por lo menos en Brasil, están mirando el home office como una nueva forma de trabajo permanente. ¿Por qué? Porque el home office es mucho más económico para la organización. Hoy por la mañana, porque yo estoy 2 horas adelantada de ustedes, yo hablaba con la dueña de una consultora de comunicación. Entonces ella me decía, yo arrendaba 3 pisos en un edificio para acomodar todos los comunicadores de mi consultora. Y ahora yo devolví 2 pisos y me quedo con uno solo. Y yo, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las personas van a seguir en home office. O sea, hay que tomar mucho cuidado porque las empresas están pensando en que el home office es la manera de economizar. Por supuesto que sí, a corto plazo el home office va a rendir muchas ganancias para las empresas, pero a mediano y largo plazo yo hago una pregunta a las empresas. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las organizaciones aislando sus trabajadores a trabajar desde sus casas? ¿Cuál es el daño que a lo largo de los años ese tipo de trabajo o esa modalidad de trabajo puede traer a las personas? Cuando no se puede separar la vida personal de la vida del trabajo, va a haber un deterioro de la calidad de vida. Y eso tiene que ver mucho con el sistema capitalista, ¿no? El hecho de que esta señora se deshizo del arriendo de 2 pisos de un edificio, le va a ofrecer una economía tremenda. Pero la pregunta es, ¿y sus trabajadores? ¿Cuál va a ser la calidad de vida? Entonces, la gran pregunta es posible minimizar los efectos de la crisis gracias a las relaciones públicas? Yo creo que sí, yo creo que siempre hay, como digo, una luz al final del túnel. Siempre debe haber esperanza, ¿no? En el trabajo. Y hoy, más que nada, la confianza es el factor vital para la existencia de la empresa.
¿cómo yo puedo garantizar la confianza de los trabajadores para con la organización cuando esta organización decide que gran parte de sus empleados van a trabajar desde su casa? Muy probablemente la gente va a estar mucho más en duda, o sea, ¿por qué no seguimos trabajando presencialmente? ¿Por qué la empresa ha puesto la gran mayoría de los trabajadores en home office? ¿Cómo será desarrollar proyectos? ¿No? En fin, la confianza y la reputación son resultados del proceso de relaciones públicas que con sus acciones buscan lograr comprometimiento de los públicos junto a la organización y viceversa. Entonces, yo creo que las empresas o los líderes deberían ofrecer la oportunidad de que los trabajadores opinen sobre la modalidad que quieren seguir trabajando y que eso no sea algo impositivo, ¿ok? Yo les traigo este gráfico que creo que complementa muchísimo todos los conceptos y la reflexión que yo he presentado a ustedes. Es un gráfico un modelo de análisis del momento del COVID y el rol de las empresas, y tiene que ver mucho con la comunicación interna, que pertenece a una institución española que se llama Corporate Excellence, ¿no? Y ese cuadro prácticamente concluye mi reflexión. En el centro del cuadro, en el centro de la figura, está el core, el corazón. Y el corazón de la organización hoy tiene que ser el propósito y el valor compartido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Cuáles son los valores que están incorporados en el propósito? Y cuando la empresa tiene un propósito, ella puede anclarse en tres ejes. El primer eje es la capacidad de transformación. Yo digo que la empresa todos los días es distinta. La empresa es un organismo vivo. Todos los días la empresa se transforma. El segundo eje es la capacidad de compromiso y colaboración. Y ahí estamos hablando de la comunicación interna, o sea, cómo afianzar el compromiso de los trabajadores, aumentar la colaboración de los empleados en un momento post-pandemia. Yo creo que no será dejando 60 o 70% de los trabajadores en home office, ¿no? Por eso hay que reflexionar mucho. Y el tercer eje es la capacidad de gestión. Entonces, los colores morado, naranja y verde son las dimensiones, son de donde podemos pensar la capacidad de la organización de contestar, de responder ante un riesgo, ¿no? O sea, la organización se transforma día a día y se transforma porque el modelo de gestión tiene que actualizarse, y esas dos dimensiones colaboran para la tercera dimensión, que es aumentar el compromiso de los trabajadores. Cuando miramos el círculo afuera, tenemos tres colores: el rosa, el verde y el amarillo, que son lo que nosotros llamamos de palancas de valor, ¿no? Cuando hablamos de capacidad de transformación,
estamos hablando de innovación. La innovación y la innovación colaborativa abierta es el momento en que la empresa busca tras sus murallas la colaboración de startups, de instituciones, de universidades. También la capacidad de transformación se da en lo cultural, lo que hablaba el filósofo surcoreano, ¿no? Cuando él dice, hay una transformación cultural, va a cambiar el ceremonial y protocolo, vamos a cambiar las normas de conducta, vamos a cambiar los rituales de la organización, ¿no? Y esa capacidad de transformación también colabora para un modelo operativo más actual. Cuando miramos la parte verde de la capacidad de compromiso, estamos hablando del compromiso social, de la alianza con otras organizaciones y con los propios empleados. Y cuando miramos la parte amarilla, que es la palanca de valor de la gestión, estamos pensando en la comunicación, en las prácticas del marketing, en la orientación al cliente, en la mirada a los empleados, a los proveedores y a todos los públicos. Todas las dimensiones y las palancas de valor sirven en un modelo 360 grados para mejorar la reputación, evitar el riesgo y las crisis y aumentar la resiliencia, que es la capacidad de enfrentamiento de las dificultades. Llegando al final, lo que quiero decir que no obstante a los cambios realizados por las organizaciones, por las instituciones, los líderes deben siempre tener como reto que el hombre es el centro de todo. Sin él no hay empresa, no hay país, no hay sociedad. Entonces hay que pensar bien, ¿será que dejar o definir que 60% de los trabajadores sigan en home office es poner el hombre en el centro del universo? Y sea como fuere, la crisis originada por el coronavirus marcará un antes y un después de la historia de la humanidad, porque somos vulnerables y porque somos personas que todavía están en constante transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Aparecida Ferrari, por estarnos acompañando en la mañana de hoy con esta disertación. Bueno, yo digo la mañana de hoy para nosotros acá en las Américas, pero quienes están conectados desde España, pues seguramente están en otro horario. Pues muy bien. Quiero agradecerle y felicitarle por acá, por el chat del YouTube. Tiene muchos comentarios, saludos desde Barranquilla, saludos desde Cuba. Pues tenemos, no tenemos preguntas hasta ahora en registro, pero sí tenemos todos los comentarios. Franklin Guzmán saluda, Ismari Núñez desde Cuba también, Claudia Zapata, Alejandra Alpizar, Eva, Cecilia Mendoza, y pues estamos muy agradecidos y seguramente vamos a estar luego revisando un poco mejor todas esas apreciaciones. Yo me quedo particularmente con algunos aspectos que usted señalaba, doctora, si me permite, en función de el propósito que debe tener el relacionamiento, en función de los vínculos y cómo estos vínculos pueden ser sin duda vínculos afectivos o vínculos normativos, pero sin duda
la fidelización, si me permite esa palabra, ¿verdad? En el contexto del relacionamiento, como lo llamamos en relaciones públicas, efectivamente, pues depende de los vínculos afectivos más que de los normativos. Le agradecemos una vez más. También me gustaría que fuera presente para poder estar compartiendo el abrazo, el cariño y siempre bienvenida entre nosotros. Dejo con nosotros a continuación a nuestra maestra de ceremonia. De momento no tenemos preguntas. Ya estamos a puerta de la siguiente conferencia, así que le doy la palabra para su reflexión de cierre y saludo de cierre, y enseguida Saraí continúa con la programación. De nueva cuenta, gracias, profesora. Usted sabe que le dispenso mi afecto. Ajá. Muchas gracias, Yanin. Bueno, de nuevo agradecer la oportunidad y saber que millares y millares de comunicadores están pendientes del 5º Congreso y escuchando nuestras reflexiones. Yo estoy de acuerdo contigo, Yanin. Me preocupa mucho, por eso que yo llamé de reflexión. Yo creo que nosotros como comunicadores tenemos que ser activistas. Y cuando digo activistas, no es salir con una banderita en la mano, sino que tener muy claro cuál es la función contemporánea del comunicador en las organizaciones. Que nuestra labor es mucho más que cumplir solamente con órdenes o con un plan estratégico de la empresa. La empresa es un ente importantísimo dentro de la sociedad capitalista, del mundo contemporáneo de la posglobalización. Pero es importantísimo que el comunicador sea un activista en el sentido de poner el hombre al centro de todo, ¿no? Las ganancias son importantes, la empresa necesita prosperar, pero puede haber un equilibrio y debe haber un equilibrio entre lo que quiere la organización en su crecimiento, pero también en la armonización de las necesidades de todos los públicos que directa o indirectamente están en contacto con las organizaciones. Eso es lo que quiero decir, que seamos comunicadores activistas y muy preocupados con el bienestar de las personas, así como estamos preocupados con el bienestar del crecimiento de las organizaciones. Muchas gracias y un abrazo a todos los amigos de América y Europa que están con nosotros. Agradecemos a la doctora María Aparecida Ferrari por su participación en este evento con su disertación magistral, Relacionamientos y vínculos en los nuevos espacios de trabajo. Bien, el foco de hoy está centrado